Bienvenidos a esta sesión especial del quinto módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. Lo que vamos a hacer en este módulo es revisar el do file de análisis descriptivo de datos. Para ello, lo primero que tienen que hacer es abrir el software Stata. Cuando lo abren, por favor configuren el ancho de su ventana en 88 caracteres y la visión de lo que están viendo en Layout Combined View. ¿De acuerdo? Por defecto, esto le va a aparecer en la versión de Layout Widescreen View, pero esta versión no es tan conveniente cuando ustedes quieren manejar un do file. Entonces, quieren esta menú de variables en la parte inferior de manera más compacta, pues entren a Layout y seleccionen la herramienta Combined View. Luego de ello, llamen al do file editor y pónganlo al lado derecho de su monitor para que ustedes puedan ver ambas pantallas. Y luego de eso tienen que llamar al do file donde ustedes guardaron el archivo. Cuando lo descarguen de la página del curso, guarden en un folder donde está todo el material del curso y luego llamen a ese do file. El file que vamos a abrir se llama análisis-descriptivo.do. Cuando lo hagan, usted va a aparecer ahora el código que hemos preparado para que ustedes puedan replicar el ejercicio de esta sesión especial. En este do file, lo que ustedes van a encontrar en la parte superior, lo primero es una serie de comandos para configurar sus preferencias. Pero noten un poco más allá de lo que sean curiosos. Vayan, desglosen el menú hasta el fondo y ustedes van a notar de que es un do file bastante bien anotado. Lo que ustedes van a encontrar luego de los asteriscos son comentarios, luego vienen los comandos y luego viene la interpretación de los comandos y cómo se utilizan. Hay diferentes opciones para cada uno y el ejercicio en general está lo suficientemente completo como que ustedes puedan reproducirlo de inicio hasta final. En la parte superior hay comandos de housekeeping. Los comandos de housekeeping son los que permiten configurar el stata de acuerdo a nuestras preferencias. La recomendación para que ustedes puedan correr este do file es primero córranlo todo y luego reproduzcan los comandos uno por uno aquellos que requieran configurarse, ¿de acuerdo? Para poder correr todo el do file, lo que tienen que hacer es en una PC apretar Control E o en una Mac apretar Command A y luego darle clic a este comando do, que es ejecutar. Lo ejecutan y ustedes van a ver cómo se aparecen los gráficos, cómo aparecen y se corren los comandos, etcétera y etcétera. Pero adicionalmente, noten que en la parte, luego de este housekeeping, yo estoy abriendo un log file. Este log file lo que hace es guardar todos mis resultados y guardarlos en un archivo en la computadora, de manera de que yo pueda revisarlos y copiarlos más adelante en un Word o lo que quiera más conveniente. Cierran esa ventana del editor de gráficos y se van a la parte superior en su output de Stata. Y ustedes van a poder recorrer todo el camino de cosas que hemos empezado haciendo, desde el título del do file hasta el final del do file. Y luego ven cómo aparecen las variables en el menú de variables y cómo se han ido corriendo estos comandos cada vez que he corrido el comando do. En este caso corrió solo uno y es un comando recontra extenso, que es todo el do file que ustedes tienen en su monitor de do file. Entonces empecemos. Lo primero que quiero que ustedes entiendan es de que vamos a empezar de cero y para ello tenemos que correr el comando clear. Cuando lo hacemos, lo que pasa en Stata es simplemente que todo lo que están en las variables y los comandos se borran. Es como un fresh start, se empieza de cero. Luego de ahí estamos corriendo esta serie de comandos de visualización de datos. El comando set more off lo que hace que ustedes no necesiten apretar clic para que se desglose todo el output. Se va de inicio a final sin necesidad de hacer paradas especiales. Luego viene el comando de set line size, que es lo que limita el número de caracteres de ancho de este output de Stata a 80 caracteres. Luego de ello estoy seteando todos los gráficos que tengan un esquema mono de blanco y grises, lo cual hace mucho más agradable, a menos de acuerdo a mis gustos, el visualizar mis gráficos. Luego de ello estoy llamando este comando cd, ¿para qué? Para trabajar con solo un folder en mi computadora. Entonces, en un folder, donde sea que ustedes quieran trabajar en su computadora, ustedes van a configurar el Stata para que busque dentro de ese folder todos los archivos de base de datos, los do files o cualquier otra herramienta que ustedes quieran utilizar. Y para ello ustedes tienen que indicarle a Stata dónde está ese archivo. ¿Cómo se hace eso? Se tipea la palabra cd y entre comillas copian y pegan la ruta de ese folder en su computadora. Adicionalmente, pueden utilizar este comando shell mkdir, que significa nada más y nada menos que
decirle a Stata que cree un folder dentro de ese folder de destino, de ese folder de trabajo. En este caso yo le llamo gráficos y ahí es donde voy a guardar todos mis gráficos. Luego de eso, la recomendación es que siempre empiecen un log. Un log no es nada más que una imagen en espejo de todo el output de Stata. Es decir, cuando ustedes corran un código muy grande, de repente ya no van a poder regresar al inicio porque eso tiene un límite. Entonces, para no tener que volver a correr sus comandos, pues lo corren una sola vez, crean ese log file y luego pueden abrir ese log file para visualizar todos los resultados. ¿Dónde está ese log file? Ustedes lo pueden ver en su computadora en el archivo, en el mismo folder de destino que ustedes acaban de setear para su análisis. En este caso es el que hayamos denominado van a su computadora. En este caso vamos a rotear el archivo donde yo he guardado esta clase. Y ahí es donde voy a encontrar este archivo análisis descriptivo log. Lo abro y lo que voy a ver es en esta ventana todo el do file que estoy corriendo en mi output de Stata, pero en un formato mucho más amable para copiar y pegar. ¿De acuerdo? Entonces acá ustedes van a poder revisar todos sus resultados y no tienen que estar corriendo una y otra vez los resultados de Stata para que ustedes los vean. Entonces, sigamos. Luego de eso, tengo que cargar la base de datos. Como les explicábamos en la clase, ustedes pueden cargar la base de datos desde cualquier formato en que lo tengan, desde un SSB, desde un Excel, desde un archivo de SAS, de cualquier otro paquete de software estadístico, etcétera, etcétera. O pueden ingresar los datos de manera manual. ¿Cómo se hace el ingreso de manera manual? En este caso, lo que yo he hecho ha sido copiar y pegar de una tabla de Excel esa base de datos. Entonces, la selecciono, coloco el comando input y automáticamente después hago un control V y pego esa base de datos y se crea con este tipo de formatos. Luego decirle a Stata que estoy terminando esta base de datos en el registro número 24 con el comando end. Entonces desde input hasta end estoy ingresando mi base de datos. Luego de ello la salvo para poder manipularla y empiezo con lo que vendría a ser otras alternativas. Cuando ustedes quieren importar la base de datos de un archivo Excel, tienen que decirle Stata cómo se llama el archivo y qué hoja de esa hoja base de datos en Excel van a importarlo. Y adicionalmente tienen que indicarle que en la primera fila son los nombres de las variables. ¿Cómo se hace eso? Se llama la herramienta import, se le dice que es un archivo de Excel, coloco el nombre entre comillas incluyendo la extensión, coma, para decirle qué hoja de la base de ese documento de Excel. En ese caso, esa hoja que me interesa se llama base, la coloco entre comillas, cierro paréntesis y le digo que la primera fila son los nombres de las variables. Luego lo guardo y va a ser exactamente lo mismo que hice con el ingreso manual. Stata también es una calculadora de datos, entonces si ustedes entienden y manejan la herramienta Display, ustedes van a poder ejecutar funciones matemáticas muy complejas si lo desean. Tiene todas las opciones, logaritmos, cosenos, senos, todo lo que ustedes imaginan que tiene una calculadora científica lo tiene Stata porque es un software. ¿Cómo se hace eso? Se operacionaliza, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, algo chiquito, ¿no? Quiero calcular un odds, entonces ¿cómo hago? Hago un display del exponencial de la probabilidad del evento sobre 1 más el exponencial de la probabilidad del evento. Y ya está. Puedo calcular cualquier cosa. Puedo incluso generar fórmulas y ponerles etiquetas, ¿no? En este caso creo el escalar término 1, esta ejecución de esta función, y luego le digo, quiero ver el resultado y puedo jalarlo de esta manera. Puedo calcular probabilidades, puedo hacer n cálculos con Stata, ¿ok? Lo que nos interesa, manejar nuestros datos. Crear categorías, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Básicamente hago un recode de la variable que quiero modificar. Entonces, si ustedes ven cómo va desarrollándose el output, pueden ir a ese comando y correr ese comando que estamos viendo. Entonces, acá yo he ejecutado el comando recode edad y le estoy diciendo que me cree categorías. La categoría 0 que va del valor mínimo a 4, que tenga esta etiqueta de menos 5 a, de 5 a 9 la categoría 1, de 10 a 14 la categoría 2, de 15 o más la categoría 3, y quiero que esa variable nueva se llama r_edad. Son 24 registros, acá me he creado 24 diferencias luego entre edad y r de edad, lo cual me dice que mi código está corriendo muy bien. Entonces ya tengo la variable r edad, que quiero cambiarle de nombre ahora a grupo etario. Entonces le cambio el nombre con rename y le digo, esta variable r_edad quiero que se llame grupo_etario. Y ya está. Otra cosa importante,
tengo que cambiarle el formato. Para que todos tengan 2 decimales, o 3 o 4, lo único que hago es porcentaje, 9 punto, y coloco la cantidad de decimales que quiera, y le digo que el número de decimales sea fijo, ¿no? Entonces, ese es el comando que ustedes tienen que correr, y así es como tienen que correrlo. Luego de eso, quiero etiquetar las variables, les cambio el nombre a todas mis variables de estudio, ustedes van a ver cómo se va cambiando todas y cada una. Y luego de eso quiero crear categorías y que estas categorías, quiero etiquetar las categorías de mis variables cualitativas. Entonces yo tengo una variable que se llama grupo. En esa variable de grupo hay 2 categorías, 0 y 1, pero quiero que 1 sea tratados y 0 sean controles. Entonces creo una etiqueta tx con estas características y luego asigno esa etiqueta a la variable grupo. De esa manera puedo crear muchas etiquetas y asignarlas una por una, o en todo caso borrar una etiqueta previa con label drop tx, bótame esta etiqueta tx y créame una nueva, ¿no? Quiero crear la etiqueta xp con estas características y asignarla a la variable de grupo. Cuando tengo muchas categorías, de repente me conviene usar esta herramienta que se llama asterisco de límite, y básicamente puedo hacer una lista enorme y larga de categorías. Y luego tengo que salvar mi base de datos para que todas esas etiquetas ya no tengan que volver a correrlas para que se analicen. Como les decía en la clase, ustedes pueden cambiar el formato de su base de datos como les plazca. Pueden hacer un collapse, pueden colapsar para calcular tablas de medias y desviaciones estándar. ¿Cómo hacen eso? Llaman al comando collapse, le dicen que quieren calcular la media de estas variables y en este caso yo les estoy pidiendo que me lo haga por grupo, ¿no? Entonces ya tengo una tabla bonita que voy a poder hacer. ¿Cómo se ve esa tabla en la base de datos? De la siguiente manera. Aquí está. Entonces, cuando yo colapso la base de datos y creo esto de ahí, luego tengo que ingresar a la herramienta de Data Editor para poder visualizar los cambios que se han hecho. Si quiero, no quería colapsar, quiero hacer otro tipo de base de datos, para eso guardé. Entonces, empiezo desde cero, abro la base de datos y manipulo la base de datos. En este caso, yo quería hacer un contract de esta base de datos, pero ese mismo contract lo quiero expandir luego. Como tenía la variable de frecuencia que se había creado, lo voy a expandir sin ningún inconveniente. Y acá me dice que se han creado 19 observaciones nuevas. Ok, arranquemos con análisis descriptivo de datos. Entonces, nuevamente, empiezo desde cero, llamo a mi base de datos y le pido que haga algo. Quiero visualizar la base de datos, pero separada por grupo. Perfecto, entonces quiero que me la separe. Acá está el grupo 0, acá está el grupo 1 y acá están todas las variables. No quiero eso. Quiero inspeccionar determinadas variables. Perfecto. Entonces yo quiero que me inspeccione la variable puntos. Y mira qué bonito. Me hace un gráfico de frecuencias y automáticamente me dice todas las características de esta variable en particular. Cuántos son valores positivos, cuántos son valores negativos, cuántos son integrales, cuántos no son integrales, si hay datos perdidos o no. Es un comando muy útil para poder empezar a explorar tu base de datos. ¿Puedo calcular estadísticos básicos? Sí, pues uso la herramienta Codebook, llamo a mi variable y automáticamente me calcula un montón de cosas. Los percentiles, la media de la desviación estándar, el rango de valores, cuántos valores únicos hay, cuántos valores perdidos hay. Toda esta información la puedo usar yo luego en una tabla, una tabla 1, una tabla de frecuencias al inicio de mi manuscrito. Puedo hacer esto por grupos, ¿no? Le pido que me haga para el grupo 1 todas estas características. Luego puedo ver solamente, me interesa intervalo de confianza. ¿Cómo llamo el intervalo de confianza de una media? Pues pido que me calcule la media de la variable puntos y automáticamente esta media de variable puntos viene acompañada de su error estándar y su intervalo de confianza. Quiero hacer una tabla de frecuencia para ver cuántos de cada categoría. Entonces hago una tabla simple y me dice automáticamente cuánta frecuencia de cada grupo y qué porcentaje relativo y qué porcentaje acumulado representa el total de datos. Quiero visualizar X grupo, quiero resortearlo. Entonces, en este caso voy a resortearlo en función de menor edad a mayor edad. Entonces, ¿qué hago? Hago primero un gsort grupo que me lo ordene por edad y luego lo visualizo con el comando list. Y acá puedo ver de que efectivamente están ordenaditos, ¿no? El grupo 0 primero, el grupo 1 después y el grupo 0 ordenado de la edad más pequeña hasta la edad más grande. Y así sucesivamente. Puedo hacer la inversa, no quiero que vaya de menor a mayor, sino de mayor a menor, entonces en vez de más le pongo menos en el de edad.
Quiero tabular datos, puedo tabularlos como me plazca, puedo hacer diferentes tablas a la vez, puedo correr todos mis variables para que me hagan tablas con el comando tabule. Puedo estimar totales, ¿no? Si quiero sumar todo, ¿no? Total puntos, entonces me está sumando todos los valores, incluso me está dando un intervalo de confianza. Puedo crear estadísticas por grupo, perfecto. Quiero que me hagas para cada categoría de grupo un summarize de la variable puntos y me coloca toda la información de cada una de las variables que yo quiero. Quiero algunos estadísticos específicos. Mira, quiero que me tabules la variable grupo, pero quiero que en la tabla me pongas la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo de la variable puntos. Y acá está. La media de puntos, la desviación estándar de puntos, el mínimo valor de puntos, el máximo valor de puntos. Y eso es lo que yo quería para una tabla de frecuencia. Quiero solamente para un grupo específico, entonces condiciono, ¿no? Quiero el tabstat de puntos, pero solo para el grupo que tiene valor 1. Y acá no tengo todas las observaciones, sino solamente aquellas que tienen valor 1. Quiero ver detalles mucho más ricos de una variable en particular de acuerdo a los grupos. Puedo hacer un by sort grupo, 2 puntos, resumir la variable puntos, coma, con mucho detalle. Y me bota todo el detalle que yo quisiera tener. Si quisiera hacer cosas mucho más limpias y específicas, bueno, hay otras formas para hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que Stata tiene diferentes formas para hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la experiencia del investigador, puede resumirlas o hacerla mucho más eficiente. Y así. Entonces, sigamos. Tenemos la posibilidad de hacer diferentes estadísticos por grupos, contar variables, mirar si hay duplicados o no. Veamos ahora el análisis gráfico. Si ustedes hacen un análisis gráfico, y acá sí les voy a enseñar cómo copiar y pegar mensajes, copien esto, hacen doble clic y se pinta todo. Le dan control C y lo pegan en la herramienta de comandos, un control V y corren el comando. ¿Ok? Miren este gráfico de histograma. Un histograma de la variable edad viene con todos los valores de edad, automáticamente se configura qué ancho de barra tiene que tener y la altura es de acuerdo a la densidad del espectro total de datos disponibles. Entonces la pregunta es, ¿esto es normal? ¿No es normal? ¿Cómo sabemos si es normal o no? Hay pruebas para hacerlo, pero si queremos hacer un gráfico mucho más elegante, tengo que empezar a cambiar las etiquetas para que estén en español, que las ecuaciones que esas etiquetas no estén echadas sino horizontales. ¿Cómo hago eso? Con un comando un poco más complejo, ¿no? Entonces puedo correrlo de aquí con el do. Y acá ya ustedes pueden notar que he cambiado el ancho de las barras. En vez de densidad le pido que me ponga la frecuencia, le he cambiado la frecuencia, he ordenado horizontalmente estas etiquetas para que el gráfico sea más bonito, el fondo es blanco. Entonces, ¿qué cosa he hecho? He trabajado mejor mi gráfico y lo he editado de una manera más agradable para poder copiarlo y pegarlo en mis reportes, informes o lo que tenga que hacer. Puedo explorar la distribución de asociación entre dos variables. Entonces solo tengo que pintar esto y correr el siguiente gráfico. Este gráfico es un gráfico que se llama the scatter plot. Es básicamente un punto para cada uno de los valores. Y lo que yo estoy haciendo aquí es básicamente pedirle que me calcule para cada valor de X el valor de Y. Entonces yo estoy tirándole además una línea de regresión, lo cual es muy bonito, ¿no? Y me está calculando los valores predichos y los valores observados. Y en vez que esta etiqueta aparezca acá abajo, fea, le he dicho que me la pongo aquí en la regresión horaria número... acá lo pueden ver en el comando. Le he pedido que la pongan en la posición 5. ¿Qué cosa es 5? 5 de la tarde, ¿no? Imagínense que esto es un reloj. Quiero ponerlo en la posición 11, acá arriba a la izquierda, pues simplemente cambio este 5 por un 11. Y así sucesivamente. Quiero hacer un diagrama de cajas porque ya mis dos variables no son continuas, sino es una continua y la otra es dicotómica. Entonces corro el comando para el diagrama de cajas. Selecciono todo y lo corro. ¿De acuerdo? Si corro el comando natural me aparecerá en inglés, pero si ya lo he editado y quiero que las etiquetas se aparezcan en español, pues ya lo tengo mejor editadito, entonces lo copio y lo pego. Puedo cambiar estas etiquetas también si quiero, pero si en este caso quería dejarlas como están. Entonces ya está, eso es todo.
cuando ustedes quieran hacer una descripción de datos, pues pueden hacer de diferentes maneras presentar los estadísticos para esa variable o hacer un gráfico muy bonito para que ustedes puedan graficar cómo se distribuye esa variable en función a sus variables de interés. Gracias por su atención.